manteles largos porque tenemos una gran invitada con una vida marcada por las luchas sociales y arropada por la izquierda desde la cuna. Ella es Laura Itzel Castillo Juárez, hija nada más y nada menos que del ingeniero Heberto Castillo, miembro importantísimo del Partido Social Mexicano y quien fuera candidato presidencial en 1988. Nuestra invitada tiene una participación fundamental en las luchas sociales, participando en ellas incluso antes de que su padre fuera candidato a la presidencia de la República. Así como lo oyen, fue parte del Partido Mexicano de los Trabajadores, que tiempo después se unió al Partido Socialista Unificado de México para integrar el Partido Socialista Mexicano. Ella es arquitecta de formación y, al igual que su padre, ha logrado combinar conocimiento, obra y convicción política, con un trabajo destacado en la sustentabilidad y la soberanía energética. Por si fuera poco, participó en la construcción del Centro México Siglo XXI. Dentro de su trayectoria política destaca el haber sido secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, diputada federal en 2 ocasiones y ahora presidenta del Senado, donde no le ha temblado la voz para fijar posturas firmes sobre temas como la reciente intervención militar de Estados Unidos a Venezuela y la defensa de la soberanía. Bienvenida, Laura Itzel, ¿cómo estás? Muchas gracias, Liz, por la invitación para participar en este programa. Me da muchísimo gusto. Nosotros nos sentimos muy contentos de tenerte aquí. Voy a preguntarte sobre tu infancia. Tuviste una infancia muy activa. Hay quienes que te describen como alguien que luchaba incansablemente por la materialización de sus sueños. ¿Cómo fueron esos años de militancia de izquierda en tu infancia? Bueno, pues en el caso de la infancia, te puedo decir más bien de la adolescencia, pues participé en los inicios en la construcción de lo que fue el Partido Mexicano de los Trabajadores. Y para esto se constituyó una comisión cuando mi papá salió de la cárcel en 1971, junto con Demetrio Vallejo, impulsaron la organización de un partido político, pero consideraban que primero había que hacer un trabajo de auscultación por toda la República. Entonces ahí también estuve acompañando a mis papás y participé en todo este proceso. Era yo pues adolescente, todavía no me podía afiliar, pero participaba de alguna manera como aspirante, así le llamábamos, ¿no? Y me acuerdo que cuando estábamos, era yo bastante chica y que estábamos saliendo en los mismos recorridos que se hacían, empezamos a participar y a trabajar para que hubiera esta afiliación a esta organización. Y entonces pues yo me puse a ayudar y se formó una fila de niños conmigo y llegó Demetrio Vallejo y me regañó y me dijo, a los niños no, pues obviamente no, pero se acercaban a mí porque estaba yo, pues más o menos me veían como de su vuelo, digamos, ¿no? Entonces, sí, pues siempre me ha interesado la política, siempre he estado muy de cerca en todo eso, y bueno, pues se vivieron procesos importantes en este país de transformación y también desafortunadamente pues de represión, ¿no? Con el movimiento estudiantil del 68. ¿Tú cómo lo viviste? Mira, justo esto te iba a preguntar. Tú has vivido la mayor parte de tu vida siendo la oposición en el país, luchando por las causas justas, por un proyecto de nación sólido. ¿Cómo lo viviste tú desde la oposición? ¿Y cómo haces esa comparación con ahora ser el partido en el gobierno y desde tu trabajo legislativo que ha sido muy amplio? ¿Cómo ves la diferencia entre uno y otro? Bueno, pues desde luego sí, a mí me tocó vivir la represión porque mi papá participó en el movimiento estudiantil del 68 y estuvo en prisión 2 años y además huyendo 9 meses. Entonces, durante ese tiempo, pues tuvimos incluso que escondernos, estar en la clandestinidad, cambiarnos el apellido, en fin, una serie de circunstancias muy complicadas donde mi mamá pues era la cabeza en todo eso y con 4 chamacos ahí.
latosos, entonces pues fue complicado y 2 perritos, quiero decir. O sea, jalaban con todo. Sí, bueno, pues los perros se tuvieron que quedar en la casa mientras nosotros estábamos fuera y entonces había personas que nos ayudaban en el quehacer doméstico, se escaparon los perros, fue toda una tragedia para nosotros, aunado a lo demás por el sentimiento y la relación que establece pues con estos seres sintientes que cada vez hay un reconocimiento mayor a ellos y pues realmente el apego que uno tiene como niño con estos hermosos seres vivos que te acompañan en todo. Pero bueno, a pesar de todas estas circunstancias, me parece importante decir que siempre me interesó estar participando políticamente y por esa razón, bueno, pues siempre acompañé ese proceso en la construcción de ese partido que se planteaba que tenía que ser un partido de masas, de auténtica oposición, pero con fuertes raíces nacionalistas. Y en este caso yo lo que quiero decir es que mientras la izquierda hablaba, que una de las características de la izquierda es que durante mucho tiempo pues hemos sido bastante sectarios y entonces había que los leninistas, que los trotskistas, que los maoístas y la alternativa que se planteaba desde el PMT era una alternativa nacionalista con nuestros héroes, con Villa, con Zapata, con Lázaro Cárdenas, con Benito Juárez, con Morelos, es decir, pues ahora lo que nosotros hablamos de esta cuarta transformación, sí, claro, y todo lo que ha sido esta lucha por la independencia de nuestro país, con Miguel Hidalgo, con todos estos héroes que nos dieron patria, como se dice en el grito de independencia que se da, que también es una fiesta maravillosa que celebramos los mexicanos y las mexicanas en este país. Y bueno, pues eso es lo que yo considero que es importante para mi arraigo de este carril del lado de la izquierda. Entonces, bueno, que realmente esto ha fortalecido mucho lo que han sido mis ideales y en este sentido pues siempre he acompañado esta serie de propuestas y finalmente se cristalizan con eso mismo, cuando se va dando toda la unificación de la izquierda, como ahorita bien hablaban, mi papá fue candidato a la presidencia de la República por el Partido Mexicano Socialista y este Partido Mexicano de los Trabajadores fue un afluente para la conformación de ese Partido Mexicano Socialista porque siempre finalmente luchamos porque hubiera ese trabajo de unidad para entrelazarnos y realmente aspirar al poder político desde una vía pacífica dentro de estos procesos electorales. Y mientras también en la izquierda se planteaba la lucha armada, nosotros, mi padre y pues todo el grupo que acompañaba estos proyectos hablaba que tenía que ser por la vía pacífica y electoral, mientras había organizaciones sociales que no necesariamente planteaban también la lucha armada, pero sí un trabajo de carácter social. El planteamiento era que el partido también acogiera todas estas luchas de los obreros, de los campesinos, de los estudiantes, de los electricistas, de los movimientos médicos y que todo esto confluyera. Y eso es lo que finalmente conformó Morena, que Morena es un partido movimiento, es decir, estas visiones que finalmente se cristalizaron y por eso siempre he dicho, pues lo importante es estar trabajando hacia esa ruta y eso es lo que se ha venido haciendo y por eso yo lo que digo es que ahora pues hemos tenido toda esta posibilidad que bien es importante que haya gente de diferentes pensamientos pero que estemos trabajando por esta transformación del país, por el humanismo mexicano y desde luego por que haya una política a favor de los derechos humanos, una política a favor de la soberanía nacional, de la independencia económica y de la cuarta transformación. Sí, fíjate qué importante porque tú hablas sobre militar en la izquierda, en pensamientos de izquierda, humanistas, como referentes históricos a los grandes que nos dieron patria.
Y justo eso son los principios de la Cuarta Transformación y que en consecuencia se está llevando digamos, este plan de nación, ¿no? Que sí tenemos en este momento en el segundo piso ahora con la doctora Claudia Sheinbaum, pero con el presidente, que ahí se materializó la lucha por la democracia electoral y que llevó a la presidencia a López Obrador. Pero era de resistencia, pero con ideas, ¿no? Así es. ¿Tú cómo evalúas en este momento a la oposición? O sea, la oposición, claro, tiene una visión crítica de lo que es el partido en el gobierno, pero siento yo en este momento que está desdibujado su plan hacia futuro, no solo electoral, sino de perfiles y los perfiles que dicen sobre lo que se está haciendo en este momento. ¿Tú qué opinas de la oposición? Bueno, pues yo creo que ahora desde mi papel como presidenta del Senado de la República, pues tengo que estar trabajando para que realmente todos puedan tener acceso a la palabra, porque como decimos, es un parlamento que viene de hablar y tienen que hablar. Entonces yo he tratado de ser muy respetuosa en este aspecto, porque considero que todos deben de tener voz para decir su verdad. Desafortunadamente, luego no se habla con la verdad, y yo creo que ahí es donde debemos de dar el debate y que se debe de elevar el nivel político para la discusión. Yo lo que señalaría es que desde la misma izquierda siempre se tuvo un proyecto de nación, claro. O sea, tenías aspiraciones, tenías sueños para dónde llegar, hacia dónde avanzar, y me parece que a veces, o en lo general, desde la misma oposición no se tiene una visión clara de cuál es su proyecto, sino una visión de regresión, pero que más es a favor de los privilegios y no de las causas sociales. Entonces, bueno, pues yo nunca he comulgado con la derecha en nuestro país y considero que tenemos posiciones muy antagónicas, pero que desde luego en el papel que ahora represento, pues finalmente tenemos que debatir, y yo siempre a lo que he llamado es a que haya orden y que la política debe de ser un vehículo civilizatorio, entonces pues que seamos más civilizados para el mismo debate y que efectivamente planteemos propuestas, pero a veces pues se manejan muchas cosas que no son verídicas, y esto también afecta desde luego para la misma relación y el debate, pero pues la invitación es para que construyan algo y no para mirar hacia otras naciones y no hacia la nuestra, ¿no? Tú te has desempeñado en varios cargos, digamos. Uno de los más, digamos, emblemáticos es cuando fuiste parte del gobierno legítimo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Después del fraude electoral, ¿cómo se vivía las entrañas del movimiento? Porque era un movimiento que, o sea, llegó a la presidencia, pero se la robaron. ¿Tú cómo viviste y qué papel ocupaste en el gobierno legítimo? Bueno, pues sí, yo participé en esa importantísima campaña en el 2006, donde se llevó a cabo el fraude electoral, y bueno, ahí el papel que tuvo también el Instituto Electoral, ¿no?, que estaba al frente Ugalde, que ahora está hablando de democracia, cuando que con qué cara puede estar planteando las cosas. Y pues yo fui, por ejemplo, representante también en el estado de Veracruz, porque pues mi papá es veracruzano, yo tengo también sangre huasteca, porque es de un lugar que se llama Ixhuatlán de Madero, Veracruz, que está en la zona de Chicontepec, que Chicontepec es muy conocido porque ahí está el Paleocanal y lo que tiene que ver con la explotación del petróleo, un recurso fundamental para el desarrollo de nuestro país. Y bueno, pues en ese caso fue que yo participé directamente en esta campaña. Yo era secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador cuando fue jefe de gobierno, pero
como fue candidato, dejé ese cargo al final, unos meses antes, y me fui a la campaña en Veracruz. Y obviamente en Veracruz ganamos, y ganamos en Veracruz. Ahí sí se reconoció el triunfo, pero toda la logística que hicieron con los algoritmos y demás, el fraude en la noche teníamos unas cifras, desde luego, y al día siguiente había otras cifras, y realmente fue una gran responsabilidad que asumió Andrés Manuel López Obrador para que no se desbordara el mismo movimiento por una vía violenta. Sí. Y entonces, pues ese es un reconocimiento grandioso porque se hizo el plantón en Paseo de la Reforma, y bueno, pues esa fue la manera de canalizar también ese descontento y de protestar. Y finalmente se constituyó el gobierno legítimo, y dentro de ese gobierno legítimo, porque el presidente legítimo era Andrés Manuel López Obrador y desde luego no Felipe Calderón, que fue un espurio usurpador del poder, que generó una violencia. Habla mucho de democracia y de violencia, y con qué cara si tenía ahí al narcosecretario Genaro García Luna. Así es. Ajá, pues ya todo el numerito ahí lo tenemos, ya se les ha caído todo este mismo discurso, pero pues fue verdaderamente un sexenio terrible, con mucha violencia, y donde se desató esta supuesta guerra contra el narcotráfico, teniendo un narcotraficante al frente, ¿no? Entonces, bueno, quiero decir que este fue un acto de resistencia, y de resistencia pacífica, porque también un señalamiento importante es que nunca se ha apostado a la violencia, y que en ese momento incluso no se rompió ni un solo cristal, y estuvimos ahí en el plantón como una muestra realmente de protesta en contra de la usurpación en este proceso electoral, la usurpación del poder. Y ahí fui secretaria de Desarrollo y Vivienda también. Ahí más bien era de asentamientos humanos y vivienda. Cuando fui en el gobierno de la Ciudad de México era desarrollo urbano y vivienda, y aquí asentamientos humanos y vivienda. Hicimos un trabajo importante en defensa de los acreditados del Infonavit y del Fobiste, porque habían vendido su cartera a empresas transnacionales, y se hizo toda una ola de desalojos, cuando que si tú recuerdas la campaña de que Andrés Manuel era un peligro para México y que les iban a quitar a la gente sus viviendas, y quien le quitó a la gente sus viviendas, pues ni más ni menos, fue Felipe el Espurio, ¿no? Que estuvieron haciendo desalojos de manera masiva en contra de trabajadores que habían perdido su trabajo, porque tenemos que tomar en cuenta que el crédito Infonavit es un crédito al trabajo, y cuando te quedas sin trabajo, pues cómo se va a estar pagando el crédito. Sí. Y entonces y que ahora está lo de los créditos, bueno, saldar las deudas impagables que tenía. Así eso, es. Como una, o sea, es justicia social básicamente lo que está haciendo la presidenta, diciendo, no, o sea, ni en una vida pueden pagar eso, porque justo era, o sea, era un impagables. Deseo, sí, era un deseo por lo privado y porque a la gente le costaran más las cosas, pero hacia arriba era una robadera infinita, ¿no? Sí, y ahora pues lo que ha estado haciendo el Infonavit pues es un trabajo fundamental completamente diferente, porque ha rescatado su sentido social para que se favorezca a las personas, para que tengan este derecho fundamental, porque a diferencia del neoliberalismo, pues en lugar de mercancías nosotros consideramos que son derechos. Claro, mira, a mí me gusta mucho tu historia, tú lo sabes. Tú has sido una luchadora social por la soberanía energética en el país, en todos los sentidos. Creo que una de las voces más contundentes cuando se hicieron las mal llamadas reformas estructurales de Peña Nieto fue tu lucha por el petróleo y la reforma, bueno, reforma energética que impulsó
Peña Nieto. Cuéntanos cómo lo viviste y qué te impulsó a ser la cabeza de un movimiento tan importante como el de la soberanía energética. Ajá, bueno, pues yo siempre me he identificado con ello. Ajá, digo que además de sangre huasteca, que por mis venas corre petróleo. Bueno, pues fíjate que desde el PMT, que puedo decir que son como mis raíces, un partido que existió hace ya 50 años, ¿no? Y que se fusionó para la construcción de un proyecto que fuera realmente una alternativa. Entonces, pues desde ahí viene toda esta lucha en contra de la política que se impulsó con José López Portillo. Entonces, con José López Portillo, que fue la explotación así supermasiva, impresionante de petróleo, porque íbamos a aprender, decía él, a administrar la riqueza, ¿no? Y luego acabó defendiendo el peso supuestamente como un perro, como dijo, ¿no? Y pues que no, de ninguna manera fue esta alternativa realmente la que se consideró fundamental para el mismo desarrollo del país, sino que realmente lo que se requería y de lo que se planteaba en ese momento era que el petróleo debería de servir para generar riqueza en el país y que no necesariamente donde se está produciendo, sino es donde se consume y donde hay todo este desarrollo y la incorporación de la mano de obra. Entonces, desde entonces se planteaba que debería de emplearse más bien para la petroquímica, porque todo lo que usamos, como nos vestimos, pues finalmente los teléfonos, los chips, todo tiene que ver con la petroquímica. Y esto era importante para generar realmente la riqueza. Entonces, pues ahora sí, te estamos hablando desde hace muchos años que siempre me ha interesado esto y que siempre he participado cuando he sido también legisladora, pues siempre he estado en estas comisiones que tienen que ver con energía, bien como secretaria o finalmente como presidenta. Y pues es una beta que me ha parecido a mí fundamental y que es, pues ahora sí que intrínseca a la defensa de la patria. Eso está muy bien. Mire, ¿por qué? O sea, dentro de esto de la soberanía energética, el petróleo, tu defensa sobre el petróleo, también están los recursos naturales. Tú también has sido una voz que ha dicho que hay que tener cuidado con el cambio climático. Claro. Ajá. Pero, ¿qué es lo importante que tú le dirías a los ciudadanos? ¿Por qué es importante hablar de cambio climático y por qué nos tenemos que ocupar en eso? Bueno, sí, también ese es otro aspecto con el que yo he trabajado con los grupos ambientalistas, que desde hace muchos años, y me parece que esto está relacionado con la misma transición energética que ha impulsado nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que además ella es una especialista, es doctora en ello, y por tanto es una persona que se ha dedicado específicamente a este tema, que tiene un gran conocimiento y que desde luego está preocupada por el medio ambiente y que el cambio climático pues ya nos llegó y desgraciadamente de lo que tiene que ver con los huracanes o diferentes fenómenos pues nos ha afectado de manera rotunda y desafortunadamente no hemos generado la conciencia que se debería de tener al respecto, sino es porque se van incrementando los problemas ambientales que requieren de mayores recursos para reparar lo que a veces lleva decenas o cientos de años para volverse a regenerar. Entonces, tenemos que ser más conscientes de ello. En este país existen diversos recursos. Nuestro país es muy rico en asoleamiento, ¿no? Es el quinto lugar a nivel mundial y demás. Y entonces, bueno, pues es uno de los países que tiene muchos elementos que se pueden ir
trabajando y que desde la política que impulsa nuestra presidenta, yo creo que se han venido haciendo realmente cosas que tienen que ver con estos pasos. Desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues se trabajó en el caso de Sonora para esta planta fotovoltaica, que luego se decía que no se hacía nada para propuestas de carácter alternativo, y va a ser una de las más importantes a nivel de Latinoamérica, la primera en Latinoamérica y la quinta a nivel mundial, por su capacidad para la generación de electricidad. Entonces, bueno, pues todos estos temas son apasionantes, el tema que tiene que ver con nuestros recursos acuíferos y la defensa que se tiene que seguir dando de este elemento fundamental que presenta una problemática también de crisis. ¿Por qué razón? Pues porque hay este cambio climático y cada vez existe un mayor problema para estar tratando estos temas. Sí, de repararlo, ¿no? Así es. Después de tantos años que la industria, pues, se sirvió con la cuchara grande de los recursos naturales, no solamente en México, en el mundo. A nivel mundial, y el problema, pues, también de las sequías son a nivel mundial, que se está teniendo esto que se llama el estrés hídrico, y que, pues, por eso yo digo que a medida que las cuestiones se van volviendo más difíciles es que vamos adquiriendo conciencia, pero ya para reparar lo que viene atrás es mucho más complicado, pero yo creo que nunca es tarde para empezar y para generar la conciencia y para trabajar todos juntos por un mejor planeta. Claro. Te voy a preguntar sobre tu trabajo en el Senado. Eres presidenta del Senado por el partido mayoritario. Y antes también habías sido legisladora. En el tiempo de mujeres, ¿cómo lo ves antes y cómo lo ves ahora? O sea, tu tiempo como legisladora antes de la Cuarta Transformación y ahora siendo parte de la vida pública, de la transformación de la vida pública, ¿qué se siente? O sea, y además tener el puesto, digamos, el tal responsabilidad de ser la presidenta del Senado de la República. Bueno, pues me parece pues realmente que es un cargo de una gran responsabilidad, por lo cual me siento muy honrada de estar ahí, pero desde luego también pues con una amplia responsabilidad y compromiso, ¿verdad? Y yo creo que el hecho de que seamos cada vez más mujeres las que participamos, pues tiene que ver con una lucha de hace muchos años y que a nivel mundial se ha dado y que nuestro país pues llegó con un retraso para lo que es realmente la participación política de las mujeres para el voto, ¿no? Mientras países empezaron a principios del siglo pasado, incluso antepasado a finales, pues México hasta los años 50. Sin embargo, acabamos de celebrar que se cumplieron 110 años del primer Congreso Feminista que se llevó a cabo en 1916 en Yucatán y es el segundo de América Latina. Entonces, bueno, pues eso también nos tiene que servir como timbre de orgullo y honrar a esas mujeres que fueron precursoras de todo esto y que en el momento que hablaron, pues las tacharon de subversivas, brujas. De brujas y demás, ¿no? ¿Por qué razón? Porque incluso se atrevieron a hablar de control natal, se atrevieron a hablar de, pues, de la educación, de lo que era la salud, en fin, de temas de participación también política, cuando que no existía este espacio para que pudiera ser. Sin embargo, a pesar de eso, sí pudieron estar en procesos electorales y pudieron ser, pues, incluso regidoras, es más, hasta diputadas, pero lo que nosotros decimos es que estas mujeres que dieron su vida para estos cambios, pues finalmente tenemos que decir que somos herederas de ellas y de sus luchas, porque en la Cuarta Transformación
somos muchas mujeres las que participamos y estamos al frente de cuestiones fundamentales. Pues el hecho de que la presidenta de la República sea presidenta, ¿no? Pues esto representa algo muy, muy importante. ¿Por qué razón? Porque la gente decía que aquí en México, que un país machista, no iban a votar por una mujer y obtuvo los votos que nunca antes se habían obtenido, ¿no? Entonces, que ningún hombre ha obtenido, hay que decirlo con todas sus letras, sí. Así es. Entonces, bueno, y yo también me siento partícipe de todo este proceso porque te quiero decir que en los años 90, cuando estábamos en el Partido de la Revolución Democrática, que también fue cuando parte era de bueno el Partido de la Revolución, ya ahorita ni existe. Exacto. Porque además lo fundó tu papá. Tu papá pues es el fundador del PRD. También. Que era un partido democrático, era un partido que, o sea, cimentó, digamos, la izquierda que ahora conocemos y que en el camino se fue perdiendo ahí con sus, pues sí, ambiciones personales, hay que decirlo abiertamente, y que eso derivó en que se extinguió. Básicamente, cuando alguien no es consistente con sus ideas y con lo que hace, pues eso tiende a mermar, ¿no? Y bueno, se creó el Movimiento de Regeneración Nacional posteriormente y ahora Morena como lo conocemos. Pero sí. Y lo que decía sobre las mujeres, sí, llegamos tarde, pero ya llegamos y no nos vamos a ir. Ajá, ya llegamos y aquí estamos. Sí, pero lo que te iba a comentar es que desde entonces, en los 90, planteamos que por lo menos el 20% de las listas para ser consejero nacional debería de estar integrada por mujeres. Y entonces nos atrevimos a plantear esto y se logró, pero fue una lucha que ya te imaginarás, porque los mismos compañeros y compañeras decían que no, que para estar ahí tenías que demostrar que podías estar ahí, cuando que vivimos en un sistema patriarcal milenario que no te da esas oportunidades, sino tiene que demostrarse y trabajarse, y por eso hablábamos de cuotas, hablamos ahora de paridad, ¿no? Pero por eso yo digo que esta lucha pues ha dado frutos, porque en un principio pues las mismas mujeres del mismo partido presentaban resistencias, pero hasta que nos unimos todas se transformó y ya quedó en la ley, ¿no? Y constitucionalmente la igualdad sustantiva. Pues mira, fíjate, te voy a preguntar, que ahorita hay un tema de coyuntura, que es la reforma electoral. Todo el mundo está hablando de la reforma electoral, que si los plurinominales eternos, que si vamos a bajarle el presupuesto a los partidos, ¿qué se va a hacer con eso? O sea, en palabras, digamos, sencillas, ¿tú qué le dirías a la ciudadanía que representa la reforma electoral? Ajá, bueno, pues la reforma electoral se estuvo planteando desde la campaña y previo a la campaña, y siempre ha habido esa aspiración para que haya una reforma, porque se recoge el sentir de la población, porque es importante tener en cuenta que hay muchos gastos, que el Poder Legislativo realmente nunca ha sido como bien visto, desafortunadamente, y por eso es que tenemos que hacer un papel importante y trabajar por ello. Y tenemos que decir que los legisladores y las legisladoras tenemos el deber pues de prestigiar a este órgano. Entonces, hay muchos gastos, hay una serie de cuestiones que se ha venido recogiendo por parte de las mismas autoridades, pues el sentir de la gente. Y el planteamiento, ¿cuál ha sido? Que se reduzcan los mismos plurinominales, o más bien el Congreso en general, ¿no? Y que los diputados y los senadores, diputadas y senadoras, pues hagamos un trabajo territorial, que estemos con la gente y que no nada más estemos, como dicen, menos escritorio y más territorio, ¿no? Entonces, esto es lo que se tiene que demostrar, que haya menos gastos, que haya una política de austeridad, y eso es lo que ha pedido la gente. Entonces, la idea de esta reforma parte de estos aspectos, pero también yo lo que sí quiero decir es que si no hay consensos, pues no puede haber reforma,
Pero para haber consensos tiene que haber diálogo, y el diálogo que ofrece la oposición es de descalificación absoluta y de confrontación. O sea, todo el tiempo están diciendo que se va a acabar la democracia, que están minando la democracia, y vamos viendo en el camino que la democracia en México se va consolidando como una de las más fuertes en el mundo, y que lo que dicen no es verdad, pero apuestan a que a la gente les crea repitiendo discursos una y otra y otra y otra vez. Y lo que se busca con la reforma, lo ha dicho muchas veces la presidenta, es sí, la austeridad, sí, pero además que se fortalezca la democracia y que todos tengan un espacio para poder participar, ¿no? Y que no sean las cuotas y los cuates. Los mismos de siempre. Los mismos de siempre. Decía el licenciado Andrés Manuel López Obrador, le dan la plurinominal al que le carga la maleta durante 3 o 6 años al diputado o senador para no perder ese espacio, ¿no? Y no perder los privilegios que les da votar lo que sea, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que puede ser, bueno, y te decía, o sea, no tiene que haber un consenso, pero ¿cómo le vamos a hacer si no se abre el diálogo? Si no está dispuesta la oposición y quiere llegar con descalificaciones, ¿cómo le vas a hacer? Bueno, sí, o sea, se habla de autoritarismo cuando que realmente se ha trabajado desde luego por la democracia y por la defensa de los derechos del pueblo, y que una de las maneras en que se pueden manifestar es a través del voto, y que por tanto sí tiene que seguir siendo un órgano autónomo, independiente, y no como era antes, que quien manejaba directamente los procesos electorales era la Secretaría de Gobernación, ¿no? Entonces, bueno, siempre se luchó por esta independencia de estos órganos, pero además lo que dicen del autoritarismo, pues nada más hay que voltear a ver lo que sucedía en lo que se llama la guerra sucia, lo que se ha denominado la guerra sucia, y toda esta violación a los derechos humanos por parte del Estado, y la diferencia que existe en la actualidad. Entonces, una de las cuestiones es que nosotros hemos estado luchando por la democracia y que vamos a defender la democracia siempre. Y desde luego que tiene que haber una representación de las diferentes opciones que tiene la población, y pues los partidos, por eso son partidos, porque son una parte de la sociedad, pero realmente tienen que representar a esa sociedad, y lo que hemos visto también es el desprestigio de algunos partidos políticos por lo que realmente vemos que están representando y cuáles son sus intereses, que no son propiamente los intereses del pueblo de México. Así es una minoría, rapaz, ¿no? Bueno, tengo 2 preguntas más para ti. La primera es, ¿tú crees que tu sueño desde que eras pequeña luchando por una sociedad más justa, más equitativa, digamos, en donde haya participación de las mujeres, esa utopía que se creía, se hizo realidad para ti? Ajá, bueno, pues yo aquí sí diría, como dice Eduardo Galeano, ¿no?, que cada vez que te acercas das un paso más y pues se aleja esta utopía, ¿no?, que es la lucha que tenemos que dar por nuestros ideales, y que la construcción de todas estas ideas y de todos estos proyectos pues se acercan desde luego cada vez más a, como dice una canción, no es perfecto, pero es lo que simplemente soñé. Y la última es, yo sé que tú eres una persona muy familiar. Ajá. Y que amas a tu familia muchísimo. Sé el arraigo que tenías con tus padres y cuánto los amaste, ¿no? Y seguramente que todavía lo haces. ¿Cuál es tu emoción predominante cuando abrazas a tu nieto? Bueno, pues es el amor, es el cariño. Realmente tengo 2 hijos, una hija y un hijo, y 2 nietos, varones. Y bueno, pues es lo más hermoso, son esas semillas que tienen que fructificar, y que desde luego yo lo que quiero es lo mejor para mis hijos, para mis nietos, para mi familia, pero lo mejor para la sociedad.
Muchas gracias por haber venido, Laura. Es un honor tenerte aquí. Gracias por haberte dado el espacio y bienvenida siempre aquí. Ajá, muchísimas gracias. Te agradezco realmente la invitación y considero que es muy importante que podamos comunicar lo que nosotros pensamos, lo que nosotras pensamos, y pues tu papel es fundamental con la experiencia que tienes, la trayectoria y lo que representas. Muy agradecida. Muchas gracias, Laura. Pues esto fue todo por el día de hoy. Suscríbanse a este canal, comenten y no olviden dejar su like. Nos vemos en otra entrevista muy pronto. Adiós.